Vamos a leer el versículo 16. Gloria a Dios. Quiero que mire a su alrededor si hay alguien. Pastor Alex Encarnación vas a predicar. Hoy Alrededor suyo que no 24 tiene Biblia, acérquese para del compartir mes de septiembre del la lectura de la palabra de 2017. Dios. Y damos la bienvenida Vamos a dar el mensaje en la iglesia. a las Refugio de personas Salvación. que son invitados especiales del Padre en su casa. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido, bienvenida. Damos gloria y honra a Dios por usted, bendecimos a Dios por usted y nos regocijamos en cada manera. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es tu nombre, Padre, poderoso eres. No sabes que el domingo tenemos un predicador invitado de la casa. Hay un predicador de la casa que va a ministrar el próximo domingo, así que ya usted sabe. Gloria a Dios, aleluya. Usted está nervioso. La subraya, señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, alabado a Dios. Amados hermanos, segunda carta de Pablo a Timoteo, por eso decimos segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Agregamos el versículo 17, a fin de que el hombre, yo agrego, y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Dios, te pedimos que añadas bendición a tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. Ya oraron por el predicador para que el Señor nos use como Él quiera, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Pero comparta usted el tema del mensaje bajo el cual vamos a estar predicando en esta tarde aún. Origen y utilidad de la Biblia. Así que dígale al que está a su lado, dígale: yo quiero aprender sobre el origen y la utilidad de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, para nosotros los cristianos evangélicos, y es de hecho uno de los principios fundamentales, una de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios, que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta. Es decir, la palabra de Dios, amados hermanos, que es la Biblia, la palabra de Dios revelada, escrita, es la Biblia, es para los cristianos, para nosotros, nuestra regla infalible de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Es el manual de vida del cristiano. Amén. Es el legado que Dios nos ha dejado para guiarnos en esta tierra. Y en Él, en la Biblia, tenemos entonces todas las leyes divinas, todos los principios divinos, y están contenidos en esos principios todos los valores que está llamado a regir la vida del cristiano y la vida de la iglesia. Entonces, para nosotros, amados hermanos, la Biblia es mucho más que un simple libro o mucho más que una colección de libros. De hecho, es una colección de libros, pero es mucho más que eso para nosotros. Porque pudiéramos decir
que una colección de libros pudiera ser, por ejemplo, la biblioteca que yo tengo en mi casa. Es una colección de libros. Sin embargo, la Biblia es mucho más que eso, porque muchos de esos libros que están en mi biblioteca no rigen necesariamente mis principios, no rigen necesariamente mi forma de vida. Sin embargo, la Biblia sí la considero mi regla infalible de fe y conducta. En ella está contenido todo lo que creo en relación a Dios y su relación conmigo y con la humanidad. Y en ella están contenidos todos los principios y valores que rigen mi vida, que rigen mi familia, que rigen la iglesia sobre la cual Dios nos ha puesto a dirigir, y que rigen también mis relaciones interpersonales. En la Biblia está contenido todas esas reglas por la cual mi vida se rige, amados hermanos. Por eso, reitero, es la regla infalible de fe y conducta para mí, hermanos. Ahora bien, para muchas gentes la Biblia es solo un libro antiguo y un libro lleno de sabiduría. O sea, aún los más acérrimos detractores de la Biblia reconocen que la Biblia es un libro que contiene grandes enseñanzas de sabiduría. Y reitero, para muchos es solo un libro antiguo. Sin embargo, yo sostengo, amados hermanos, y puedo defender la tesis y la teoría de que la Biblia es mucho más actualizada que el periódico de hoy. O sea, la Biblia que fue terminada de escribir hace alrededor de 2000 años, 1900 y pico de años, 1960 años aproximadamente, 1970 años aproximadamente, la Biblia es más actualizada que la noticia que podemos ver hoy en la televisión o que el periódico que leímos esta mañana, si usted leyó algún periódico. Porque es que la Biblia contiene verdades eternas. El periódico de hoy contenía verdades relativas, oiga bien, verdades relativas y verdades ocasionales. Lo que es verdad hoy, según la noticia, es posible que deje de ser verdad mañana. Sin embargo, la Biblia contiene verdades eternas. Lo que fue verdad hace 2000 años sigue siendo verdad en el día de hoy. Amén. Entonces la Biblia es más actualizada que el periódico de hoy, amados hermanos. ¿Y cuál es el origen de la Biblia? ¿Cómo se escribe la Biblia? ¿Dónde nace la palabra de Dios? Bueno, la Biblia es una colección de 66 libros. Por eso decimos que es una colección de libros, es una biblioteca. La Biblia tiene 66 libros, entre ellos libros de historia, libros poéticos, libros de sabiduría, libros de consejería, amén, libros de buenas noticias, de buenas nuevas como los evangelios. En fin, amados, la Biblia es una colección de libros que fue escrita en distintos tiempos por distintas personas, con personas en circunstancias disímiles, distintas, pero contiene un solo mensaje, y ese es el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Es decir, todo lo que la Biblia expresa nos conduce la Biblia hacia la vida y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo lo que se escribió después de la obra, de la vida y obra de Cristo, entonces apunta hacia atrás, hacia ese episodio de la vida y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que se estima que alrededor de más de 40 personas escribieron la Biblia. Reitero, la Biblia no es un libro que alguien le flujo escribirlo y punto. No. Dios utilizó hombres inspirados por Él para expresar su voluntad en relación a la humanidad. Así que la misma Biblia nos dice que ella no es de interpretación privada, que sus profecías
no son de interpretación privada, sino que Dios escogió a distintos hombres en distintas épocas para revelar su voluntad. Segunda carta de Pedro, versículos 20, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios que Dios inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, para plasmar, escribir su voluntad. Y esa voluntad de Dios fue registrada entonces en la Biblia. Ahora bien, amados hermanos, decimos que la Biblia es inspirada por Dios y creo que estamos claros en eso. La Biblia es inspirada por Dios. Sin embargo, no todo el que habla en la Biblia habla bajo la inspiración de Dios, sino que lo que sí es inspirado por Dios es la recopilación, el escrito de los acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo y que Dios quiso que se registrase para revelación de su palabra a nosotros. Es decir, es posible que alguien haya hablado y esté plasmado en la Escritura algo que no fue inspirado por Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir que las palabras de Satanás a Jesús cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no puedo decir que Satanás habló inspirado por Dios. Satanás habló para tratar de hacer que Jesús caiga en pecado. Satanás le habló a Jesús y no le habló inspirado por Dios, sino que inspirado en su astucia infernal, en su astucia diabólica, quiso convencer a Jesús de que desobedezca a Dios. Yo no puedo decir que Satanás fue inspirado por Dios cuando le dijo a Eva, por ejemplo: es mentira de Dios, no van a morir nada, sino que el día que coman del árbol les serán abiertos sus ojos y serán como dioses. O sea, Satanás estaba mintiendo. Y yo no puedo decir que él estaba hablando inspirado por Dios. ¿Quién entonces fue la persona inspirada por Dios para que esto esté en la Biblia? Bueno, entonces lo que sí podemos decir es que Dios inspiró a Moisés, amén, a recoger la historia, y en la historia que Moisés recogió están plasmadas esas palabras que Satanás le dijo a Eva para hacerla caer. Entonces, quien fue inspirado por Dios no fue Satanás al hablar, sino que fue Moisés al recoger la historia. Dicho sea de paso, Moisés vivió miles de años después de ocurrido aquel episodio, y para que Moisés estuviese conocimiento de aquello que ocurrió, Dios a través del Espíritu Santo debió inspirarlo, amén, a escribir eso, porque Moisés estaba escribiendo de acontecimientos que ocurrieron miles de años antes que él existiese, y como sabemos no existían registros históricos de los acontecimientos que ocurrían en el día a día. Así que Dios inspira a Moisés para escribir el Pentateuco. Dios inspira a Moisés para escribir la historia desde los orígenes de la humanidad. Moisés es quien escribe y dice que en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, es Moisés quien es inspirado por Dios para escribir